Bien, cuando hablamos de respiración en biología, eh, se hace referencia a dos cosas diferentes. Por un lado, tenemos la respiración a nivel molecular, es decir, todo el proceso oxidativo que ocurre principalmente en las mitocondrias, a través del cual, mediante la oxidación de moléculas orgánicas, las células obtienen energía. Es lo que se conoce como respiración celular. El mecanismo mediante el cual las células obtienen energía oxidando moléculas orgánicas de diferentes tipos y con la participación del oxígeno. Pero también se le da ese término al mecanismo mediante el cual los organismos obtienen ese oxígeno necesario del medio ambiente en el que se encuentran, ¿no? Y para eso utilizan diferentes estructuras anatómicas, como ya vamos a ir viendo. Entonces, son dos acepciones diferentes que tenemos para ese término, respiración. Lo que vamos a ver ahora no son los procesos moleculares, obviamente, sino las estructuras que presentan los distintos grupos de invertebrados para poder obtener el oxígeno del ambiente en el que se encuentran. Esas estructuras, en las formas más simples, es directamente la superficie corporal, y en otros hay diferentes órganos especializados para eso, como son las branquias, los pulmones o las tráqueas. Ya vamos a ir viendo de qué se trata cada cosa. Comenzamos con la respiración cutánea, es decir, utilizar la superficie corporal como área de intercambio con el ambiente para la obtención del oxígeno necesario. Este proceso se puede dar en aquellos organismos de pequeño tamaño o que tengan un tamaño importante, pero carezcan de sistema circulatorio. Y en otros donde, aún teniendo sistema circulatorio, no desarrollan órganos respiratorios. Entonces, utilizan la circulación de ese sistema circulatorio directamente en contacto con el tegumento para que allí se produzca el intercambio respiratorio. Siempre para los procesos de respiración es necesario la ventilación del área donde se produce el intercambio gaseoso. En este caso, que va a ser toda la superficie corporal, necesita ser ventilada, es decir, el ambiente alrededor de la superficie corporal necesita ser renovado para que aporte constantemente oxígeno y elimine el dióxido de carbono. En los ambientes acuáticos eso se va a dar gracias a la acción de cilios y flagelos, principalmente cilios y flagelos, en los diferentes grupos taxonómicos. ¿En quiénes encontramos respiración cutánea? En los protistas en general. También en los poríferos. Acá recuerden toda la arquitectura corporal que presentan los poríferos, adaptada para esa circulación del agua que aporta no solo los nutrientes, sino también el oxígeno necesario y al mismo tiempo elimina el dióxido de carbono. En los nidarios, tanto la epidermis, que está directamente en contacto con el agua, como la gastrodermis, por donde circula el agua, por eso es una cavidad gastrovascular, ambas superficies son responsables de realizar el intercambio respiratorio. Y en los platelmintos y blastocelomados también la respiración es de tipo cutánea, dado que carecen de estructuras respiratorias. Si bien en algunos, como en el caso de los priapúlidos, existen los apéndices caudales donde por lo delgado de sus paredes puede producirse intercambio respiratorio, es decir, actuar como áreas o estructuras respiratorias. De hecho, la mayor parte del oxígeno es obtenido a través de la superficie corporal. Inclusive el animal puede sobrevivir tranquilamente
si pierde los apéndices caudales. Pero también aparecen en organismos más complejos con sistema circulatorio bien desarrollado, como en el caso de los anélidos. Todos conocemos las lombrices de tierra. En este caso, la respiración es cutánea y el sistema circulatorio desarrolla todo un plexo que se intercala entre las células epidérmicas para estar a la menor distancia posible de la superficie exterior, que es de donde obtiene el oxígeno directamente del aire. En algunos poliquetos, con el caso de los polinoides, nafroditidae también, los llamados gusanos escamosos, si bien muchos poliquetos tienen los parapodios modificados para la respiración o el cirro dorsal modificado en branquias, en este grupo de poliquetos carecen de esas adaptaciones. Entonces, la superficie dorsal es la que se encarga de realizar el intercambio respiratorio. Y los cirros dorsales están modificados en esas escamas o élitros, como se llaman, que cumplen una función de protección de esa superficie dorsal, que es sumamente delgada para favorecer un mejor intercambio respiratorio, y al mismo tiempo, gracias al movimiento de estas escamas o élitros, se produce la ventilación de toda esa superficie, es decir, la circulación del agua sobre la superficie dorsal. Dentro de los moluscos hay un grupo de gasterópodos que son los terópodos, como se los denomina, por las modificaciones del pie en forma de ala, que utilizan ese pie modificado en forma de alas para realizar el intercambio respiratorio, es decir, aprovechando esa misma estructura que utilizan para la natación, son caracoles pelágicos marinos, aprovechando esa gran superficie que tienen, la utilizan para realizar intercambio respiratorio, como si fuesen branquias. El funcionamiento es básicamente igual al de una branquia, pero es el pie modificado. Y en artrópodos tenemos respiración cutánea en todos los artrópodos de pequeños acuáticos de pequeño tamaño, como los copépodos, los cladóceros, las pulgas de agua, los ostrácodos, muchas larvas de insectos que desarrollan en el agua también tienen respiración cutánea, pero también observamos eso en otros grupos bastante más grandes, en el caso de los cangrejos ermitaños, que si bien tienen la parte anterior del cuerpo bien esclerotizada y calcificada, si observan el pleón van a ver que tienen una cutícula muy delgada que no está calcificada y que es el área donde se produce el intercambio respiratorio. Es decir, si bien la norma dentro de los cangrejos es que desarrollen branquia, en el grupo de los cangrejos ermitaños, la respiración se produce por esa superficie del pleón sumamente fina y delicada que está adaptada para el proceso respiratorio. Y en las lepas y balanos, recuerdan la morfología de las patas que están muy desarrolladas y actúan como estructura de filtración para la obtención del alimento, pero también le sirve para realizar el intercambio respiratorio, es decir, es todo el apéndice modificado para cumplir funciones de alimentación y de respiración. Bien. Además de la superficie corporal, como estuvimos viendo, que actúa como área de intercambio respiratorio en los organismos acuáticos, se ha desarrollado órganos especiales para la respiración, como son las branquias. Estructuralmente se define a una branquia como una proyección de la pared corporal hacia el exterior, es una evaginación de la pared corporal. Puede ser externa, es decir, estar libremente hacia afuera, o interna cuando se aloja dentro de cámaras branquiales. Aún en estos casos, que son
branquias internas por el hecho de estar dentro de una cámara branquial, no cambia la definición de ser proyecciones o evaginaciones de la pared corporal hacia afuera. En estos casos, cuando hay desarrollo de branquias propiamente dichas, la ventilación de esas branquias, es decir, la renovación del agua que circula sobre las branquias, puede hacerse mediante distintos mecanismos. Uno de ellos es la presencia de cilios directamente sobre las branquias, que son los que van a hacer circular el agua. Pero también mediante apéndices especiales que provocan la circulación del agua sobre las branquias, o el mismo desplazamiento del animal es el responsable de ir renovando el agua que pasa sobre las branquias. En todos los casos, esas branquias tienen que estar irrigadas por el sistema circulatorio o líquido celómico, que puede o no tener pigmentos respiratorios. En muchos casos tenemos simplemente un líquido circulante sin pigmentos respiratorios, y en otros hay diferentes tipos de pigmentos respiratorios, que ya lo vamos a ver, eh, que contribuyen a una mayor eficiencia en el proceso respiratorio, es decir, captar el oxígeno presente en el agua y eliminar el dióxido de carbono. ¿En qué grupos encontramos branquias? En moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos. Comenzamos con moluscos. ¿Cómo es la branquia típica de un molusco? Cuando nos referimos a las branquias de un molusco, van a encontrar en la bibliografía este término, ctenidio. Tene significa peine y se refiere a la estructura anatómica típica de la branquia de un molusco, con un eje central por donde circulan los vasos aferentes que ingresa la hemolinfa o la sangre hacia la branquia, y vasos eferentes que llevan la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo, y a partir de ese eje central se disponen hacia uno o ambos lados laminillas branquiales, y eso va a dar origen a branquias monopectinadas si están hacia un solo lado, o bipectinadas, como en este esquema, que están hacia ambos lados. La superficie de esas laminillas branquiales está recubierta de cilios, y son los responsables de hacer circular el agua sobre las branquias. Y acá se produce un proceso, un mecanismo de contracorriente entre el agua que circula sobre las laminillas y la hemolinfa que circula por dentro de las laminillas. Ese mecanismo de contracorrientes es lo que favorece la mayor obtención del oxígeno disponible en el medio. ¿Por qué? Porque al actuar de manera contrapuesta, permite que la existencia de ese gradiente de difusión entre el agua que circula y la hemolinfa que pasa por dentro de la laminilla se mantenga y permita una mayor obtención del oxígeno presente, que si fuese un mecanismo concurrente donde el proceso de difusión se alcanzaría en una situación de equilibrio alrededor del 50% del oxígeno disponible, ¿no? En cambio, de esta forma, con el mecanismo de contracorriente, en vez de obtener un 50% del oxígeno disponible, puede llegar hasta un 85-90% del total de oxígeno que aporta el agua. Es decir, obtiene mucho más oxígeno simplemente cambiando el sentido en el que circulan los líquidos dentro de las laminillas branquiales. ¿Cómo se disponen esas branquias? ¿Dónde se ubican y cómo se disponen en los distintos grupos de moluscos? Comenzando con los quitones, recuerdan la morfología típica de un quitón,
con un pie central rodeado de la cavidad del manto y por fuera el manto propiamente dicho, la orla del manto. Las branquias se ubican a ambos lados del pie, en hileras, en el surco paleal, y el agua ingresa a ese surco paleal por el extremo anterior del cuerpo mediante dos elevaciones, dos repliegues que presenta la orla del manto en esta parte y que actúan como orificios inhalantes. Esto normalmente, recuerde que está en contacto contra el sustrato, entonces estas dos elevaciones delimitan dos aberturas por donde ingresa el agua, circula por los surcos paleales, bañando las branquias, y salen por el extremo posterior a través de un canal u orificio exhalante. En los gasterópodos, las branquias se ubican en la cavidad paleal. Recuerden todo el proceso de torsión que sufren los gasterópodos, que implica la reducción de una de las branquias. Eh, Estas branquias pueden ser monopectinadas o bipectinadas según los distintos grupos de caracoles. En los moluscos en general predomina un pigmento respiratorio que es la hemocianina, pero en algunos grupos, sobre todo en los caracoles de agua dulce y en los terrestres, hay hemoglobina como pigmento respiratorio. En un grupo particular de gasterópodos que son los nudibranquios, tienen un tipo de branquias modificadas que son llamadas branquias epiteliales. No tienen la branquia típica, es decir, el tenidio que caracteriza al resto de los moluscos. Estas branquias epiteliales son evaginaciones, pero sin esa estructura de eje central y laminillas que es característica de tenidio de un molusco, ¿no? Son más parecidas a las pápulas de los equinodermos, es decir, expansiones, evaginaciones hacia afuera de la epidermis que está en contacto, en este caso, con los senos por donde circula la hemolinfa. ¿Dónde se ubican esas branquias epiteliales? En algunos, en la base de los ceratos. Ceratos son unas estructuras, estas estructuras en forma de púas, de espinas que se ven en la superficie dorsal, que se cargan de nematocistos, estos caracoles se alimentan de nidarios y aprovechan los nematocistos de los nidarios para dirigirlos hacia el extremo de estos tentáculos, de estas púas que tienen, de estos ceratos es el término específico, y los utilizan como mecanismo de defensa. En la base de estos se ubican estas branquias epiteliales o bien alrededor del ano, formando lo que se conoce como pluma branquial, que son estas estructuras coloreadas que se ven acá. Es decir, son branquias, pero con una estructura totalmente diferente a lo que es el ctenidio típico de los restantes moluscos. En los bivalvos vamos a tener desarrollo de branquias con la estructura típica del ctenidio, pero que pueden modificarse en los distintos grupos de bivalvos, como ya vamos a ir viendo. Lo normal es que se ubiquen a ambos lados del pie. Hay un par de ctenidios más o menos desarrollados en los distintos grupos que se ubican a ambos lados del pie. Y típicamente tienen hemocianina como pigmento respiratorio. En las formas más simples, más primitivas, en los protobranquios, tenemos la estructura típica del ctenidio, es decir, el eje central con las laminillas saliendo hacia ambos lados. Pero en los lamilibranquios esta estructura ha sufrido una modificación importante porque las branquias, además de su función respiratoria, pasan a actuar como órgano de filtración y contribuir al proceso de alimentación del organismo. Entonces, esas laminillas branquiales
comienzan a alargarse y a plegarse, delimitando surcos alimenticios por donde las partículas capturadas del agua que circula sobre esas laminillas van a ser conducidas hacia la boca. Y al mismo tiempo que esas laminillas se alargan y se transforman en filamentos branquiales, hay una reubicación de los vasos aferentes y eferentes. De modo tal que cuando la estructura ya está bien desarrollada, como ocurre en los lamilibranquios, tenemos que del eje central salen filamentos branquiales con una rama descendente y una ascendente. En la unión de estas dos ramas, acá abajo es donde se va a ubicar el surco alimenticio. Y ambas ramas ascendente y descendente de esos filamentos branquiales van a estar unidas por puentes interlamelares. Pero además van a haber conexiones o puentes interfilamentosos entre los filamentos adyacentes, entre toda esta hilera de filamentos van a estar unidos entre sí por diferentes mecanismos como ya vamos a ver. El extremo de esos filamentos branquiales se unen por un lado al manto directamente en este lado, en el lado externo, digamos, y hacia el lado interno se unen a la masa visceral. Entonces, se delimitan dos espacios o dos cavidades, una infrabranquial y otra suprabranquial. El agua va a circular desde abajo hacia arriba y va a salir esta abertura esta cavidad suprabranquial va a conectar con los sifones exhalantes del bivalvo. Acá se entiende un poco mejor las conexiones entre las ramas de los filamentos y entre los filamentos adyacentes. Ahora bien, toda la superficie de estos filamentos está recubierta de cilios, que son los responsables de hacer circular el agua por toda esta estructura. Esos cilios, como además de hacer circular el agua para la respiración, tienen que ocuparse de la alimentación del bivalvo, se disponen de una forma característica, de modo tal que se pueden reconocer tres grupos de cilios. Por un lado, los laterales, que son los responsables de provocar la corriente de agua. Por otro lado, los láteros frontales, que son los encargados de atrapar las partículas alimenticias. Por otro lado, los cilios frontales, que son los encargados de conducir las partículas atrapadas hacia el surco alimenticio para que sean dirigidos finalmente hacia la boca. Entonces, en cada filamento vamos a tener estos tres grupos de cilios. Ahora bien, la manera en que se unen cada uno de los filamentos branquiales va a dar origen a dos tipos de branquias. Por un lado, las filibranquias, donde la unión se produce mediante cilios modificados, una unión de tipo ciliar que mantiene unido cada uno de esos filamentos branquiales, adyacentes uno al lado del otro, ¿no? Y por otro lado, en los eulamilibranquios tenemos desarrollo de tejido conectivo entre un filamento y otro, de modo tal que se forma una lámina de tejido continuo entre los filamentos, pero como el agua tiene que circular, esa lámina tiene que tener aberturas. Esas aberturas reciben el nombre de ostíolos y al formar una estructura cerrada, da origen a la formación de tubos de agua por donde circula el agua que ingresa desde abajo a través de esos ostíolos, pasa por esos tubos de agua hacia la cámara suprabranquial y sale por el sifón exhalante. Es decir, es un sistema mucho más
eficiente que estos otros. ¿Cuáles son algunos ejemplos de bivalvos gilibranquios? Pecten, Arca, Mitilus, estos dos seguro que los vieron en los prácticos, son bastante conocidos, y de Eulamiliobranquios, Anodontite, Diplodon, Castalia son los que tienen esas branquias más avanzadas. En los cefalópodos tenemos una organización diferente al resto. En pulpos y calamares vamos a tener un par de branquias, pero en Nautilus hay dos pares, es decir, hay un total de 4 branquias. En todos tenemos hemocianina como pigmento respiratorio, pero recuerdan cómo funciona la cavidad del manto en los cefalópodos, es decir, el agua sale, ingresa y sale a través de la abertura del manto, mediante la acción de los músculos circulares y radiales del manto, ¿no? Entonces, debido a esa dirección cambiante de entrar y salir el agua por la misma abertura, no es posible desarrollar un mecanismo de contracorriente, porque si no, los cilios tendrían que estar batiendo en dos sentidos diferentes a la vez. No hay mecanismo de contracorriente acá, de hecho tampoco las branquias están recubiertas de cilios. La propia presión que se genera dentro de la cámara branquial, sumada a la presión de la circulación cerrada que tienen con el desarrollo de corazones accesorios en la base de las branquias, hace que se genere una presión suficiente como para obtener un intercambio gaseoso que es bastante más elevado que en el resto de los moluscos, sin necesidad de recurrir al mecanismo de contracorriente. En algunos pulpos, sobre todo en los pulpos pelágicos, donde hay un gran desarrollo de membranas interbraquiales, las branquias están reducidas y las membranas interbraquiales son las que actúan como áreas de intercambio, es decir, hay un predominio de respiración cutánea. En los anélidos, las branquias pueden estar o no asociadas a los parapodios. ¿Recuerdan los parapodios de Unicide, donde el cirro dorsal es el que se modifica en branquia? En otros, como en la familia Cilidae, ambos lóbulos son, tanto en notopodio como en neuropodio, son los que se modifican directamente en branquias, pero en algunos tubícolas las branquias no están asociadas a los parapodios. En el caso de Terebelide, tenemos un manojo de branquias que se ubica alrededor del peristomio, en la abertura del tubo, en la base de los tentáculos alimenticios que presenta. Y en los tubícolas, como los de la familia Serpulidae, las radiolas que presentan son las que van a actuar como órganos respiratorios, además de participar en la alimentación en el proceso de alimentación, ¿no? En Serpulide y en Sabellaride también se observa la presencia de radiolas con ambas funciones, es decir, alimenticias y respiratorias. En algunos vamos a tener desarrollo de pigmentos respiratorios variable, y en otros sin pigmento respiratorio, pudiendo ser la sangre que circula por los vasos que están desarrollados o directamente el líquido celómico. Recuerden, bueno, todavía no vemos transporte de excreción, pero en anélidos tenemos un líquido que circula por el sistema circulatorio, que es la sangre o hemolinfa, y el líquido celómico que está llenando la cavidad celómica que está bien desarrollada, ¿no? Cualquiera de los dos puede cumplir funciones respiratorias, no siempre es la sangre o hemolinfa. En anélidos también tenemos desarrollo en oligoquetos también tenemos desarrollo de branquias. Recuerden los oligoquetos acuáticos. Hay un género que es Dero, que creo que lo vieron en el práctico,
que tiene en el extremo posterior, alrededor del ano, proyecciones digitiformes, que son branquias digitiformes. En este caso están bañadas por líquido celómico. Y en hirudíneos, los miembros de la familia Piscicolidae tienen estas branquias laterales a lo largo de todo el cuerpo, también irrigadas por el propio líquido celómico, ¿no? En los artrópodos, la presencia de branquias está bien desarrollada. Dentro de los quelicerados tenemos a Xifosura, que tiene una estructura respiratoria que en conjunto recibe el nombre de libros branquiales. ¿Por qué? Porque las branquias tienen forma de láminas aplanadas, apiladas unas sobre otras, y de ahí el término con el que se la designa de libros, porque parecen hojas de un libro, pero son las laminillas branquiales que se disponen de esa manera. En los crustáceos, las branquias aparecen asociadas generalmente a los apéndices, tanto pleópodos como periópodos, y normalmente son expansiones hacia afuera del exopodito. Recuerda que acá tenemos apéndices birramosos, un exopodito y un endopodito, un exopodio o endopodio. Bueno, las branquias habitualmente se ubican como expansiones del exopodio, de la base de los exopodios. Y como habíamos dicho, pueden estar alojadas en cámaras branquiales o expuestas directamente hacia el exterior. En el caso de los eufausiáceos, que son los llamados vulgarmente krill, aparecen asociadas en los periópodos. Y en los camarones y langostinos también están asociadas a los periópodos, pero alojadas en el interior de una cámara branquial, al igual que en los cangrejos. En los cangrejos comunes, cuando uno lo agarra, lo mira, parecería que no tiene branquias, pero estas están alojadas en el interior de una cavidad branquial en el cefalopereion, eh, a partir de las coxas de los periópodos. Y la ventilación, en el caso de los cangrejos, se logra mediante unas expansiones de los maxilípedos, el primer y segundo maxilípedo, que se ubican por encima y por debajo de la cavidad branquial, digamos, alrededor de la branquia propiamente dicha, que además de hacer circular el agua, cumplen funciones de limpieza de esa branquia. Las branquias de los artrópodos, en cuanto a su organización, es similar a la de los moluscos, es decir, un eje central donde se ubican los vasos aferente y eferente, con láminas que salen hacia uno o ambos lados. Pero acá hay variaciones en esas láminas. En algunos se mantienen como láminas y reciben el nombre de filobranquias. En otros, en vez de láminas, tienen estructuras alargadas como si fuesen pelos, por eso el nombre de tricobranquias, y dendrobranquias cuando se observa una estructura así muy ramificada, como en este caso. Entonces, filobranquias, tricobranquias y dendrobranquias son los tres tipos de branquias que encontramos en los crustáceos. En insectos acuáticos, sobre todo en los estadios inmaduros, como las nayas de los odonatos, efemerópteros, larvas de algunos insectos, también se desarrollan branquias que pueden ser externas o internas. En este caso, que es la naya de un efemeróptero, vemos branquias externas que se ubican hacia los costados del abdomen. Pero en las náyades de los odonatos, de los caballitos del diablo, como se los llama vulgarmente, tenemos branquias internas, acá sí tenemos branquias internas, que se forman en las paredes del recto.
Entonces, para que estas branquias puedan funcionar, el agua tiene que entrar a través del ano a esta ampolla rectal que está pulsando, provocando la entrada y salida continua del agua para que estas branquias que se forman como evaginaciones de la pared del recto puedan ser oxigenadas. Pero, a diferencia de lo que ocurre en crustáceos, acá en las branquias de los insectos no hay vasos aferentes y eferentes. No es la hemolinfa la que circula para capturar el oxígeno presente en el agua, sino que se conectan con ramificaciones del tronco traqueal de la estructura de tráqueas que presentan los insectos, que ya lo vamos a ver en detalle. De modo que esos tubos traqueales están llenos de aire y a través de las paredes de las branquias se produce la difusión, pasando el oxígeno disuelto en el agua al interior de esos tubos traqueales, y el dióxido de carbono pasa de los tubos traqueales hacia el agua. Es decir, es un mecanismo de funcionamiento totalmente distinto al de las branquias de los crustáceos. En equinodermos tenemos branquias en los equinoideos. ¿Recuerdan la membrana peristomial que está rodeando la boca? Sobre esa membrana vamos a encontrar 10 branquias, 5 pares de branquias, que son bien visibles, bien desarrolladas en estos equinoideos regulares. Pero en asteroideos no tenemos branquias. Ahí la respiración va a estar llevada a cabo por las pápulas que se ubican en la superficie aboral. Esas pápulas, recuerdan que están formadas por la epidermis, que es ciliada, y el peritoneo, que recubre la cavidad celómica, de modo tal que toda esta estructura, esas evaginaciones que se observan, que son las pápulas, van a estar bañadas por el líquido celómico, que va a ser el responsable de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Y también las propias podias, gracias al líquido del sistema ambulacral que circula por las podias, van a cumplir funciones respiratorias. Entonces, esas estructuras van a servir para la locomoción y también para la respiración. Además de las branquias, aparecen otras estructuras que son los pulmones, adaptadas para la respiración, ¿no? Que son invaginaciones de la pared corporal para el intercambio respiratorio. En los organismos acuáticos que tienen pulmones, vamos a tener pulmones acuáticos, con quien, por ejemplo, como los árboles respiratorios de los holoturoideos, o las bursas que observamos en ofiuroideos. Es decir, en el caso de los holoturoideos, de los pepinos de mar, estos árboles respiratorios, de forma ramificada, por eso el nombre de árboles, se van a formar como invaginaciones de la pared de la cloaca. Entonces, ¿cómo funcionan? El agua de mar con el oxígeno disuelto tiene que ingresar por la abertura cloacal. Las paredes de esta cloaca están conectadas a músculos que son los encargados de producir el bombeo. Entonces, esos músculos se contraen, se dilata la cloaca, se abre la abertura cloacal, ingresa el agua. Luego, se cierra la abertura cloacal, se comprime esa cloaca de modo tal que el agua ingrese al interior de estos árboles branquiales. Eso se produce
5 o 6 veces más o menos para que todo el árbol pueda llenarse de agua. Y una vez que se llena, entonces se comprime todo el cuerpo, la propia musculatura corporal es la que actúa, provocando una contracción del cuerpo para expulsar el agua contenida en estos árboles respiratorios de una sola vez hacia afuera. Es decir, se necesitan entre 5 y 6 bombeos de agua para llenar estos árboles y se vacía de una sola vez. En el caso de las bursas de los ofiuroideos, recuerdan que estas bursas comunican con el exterior mediante las hendiduras branquiales que se ubican en la base de cada uno de los brazos. Y es el propio movimiento del cuerpo, del disco, los que van a provocar la salida y entrada del agua, o también, mientras está en reposo, la superficie interna de esta bursa que es ciliada, la que va a provocar esta circulación del agua. También tenemos pulmones en algunos moluscos, en los caracoles terrestres. Hay todo un grupo taxonómico que se denomina pulmonata o pulmonados, que se caracterizan precisamente por tener pulmones. ¿Qué son los pulmones de los gasterópodos? Es la misma cavidad paleal que está modificada para actuar como pulmón. Hay todo un desarrollo de un plexo circulatorio rodeando esa cavidad paleal, y habitualmente en los pulmonados tenemos presencia de hemoglobina como pigmento respiratorio por su mayor eficiencia en el intercambio respiratorio que la hemocianina, como ocurre en el resto de los moluscos. Acá tenemos en los caracoles terrestres habitual la presencia de hemoglobina en vez de hemocianina. Pero además de el desarrollo de ese plexo circulatorio rodeando la cavidad del manto, lo que se observa es un cierre de la abertura de la cavidad hasta delimitar una pequeña abertura que recibe el nombre de neumostoma. Y esto se hace como un mecanismo de ahorro de agua, es decir, se reduce la abertura para que exista menos evaporación, como un mecanismo de adaptación al ambiente terrestre, ¿no? Al independizarse del agua, tienen que desarrollar mecanismos suficientes como para ahorrar ese agua que es de importancia vital y es escasa en el medio en el que se encuentra. Entonces, reduciendo la abertura de la cavidad paleal, por un lado se ahorra agua que se pierde mediante evaporación, pero por otro lado también se incrementa la presión dentro de la cavidad, dentro de ese pulmón, de la cavidad transformada en pulmón, para que al aumentar la presión con los movimientos de la masa visceral dentro de la valva, ese aumento de presión permita una mayor obtención del oxígeno del aire. En los anfibios, como en el caso de Pomacea, recuerden el desarrollo del sifón que tienen, que es característico de este grupo, y que les permite tomar el aire directamente desde la superficie sin necesidad de salir del agua. Este proceso se observa cuando la tensión de oxígeno disuelto en el agua no es suficiente, sino, eh, recuerden que Pomacea tiene branquias, puede obtener el oxígeno directamente del agua circundante, pero cuando el oxígeno no es suficiente, entonces pueden tomar oxígeno directamente del aire gracias al desarrollo de ese sifón. Mientras el agua esté bien oxigenada, el sifón lo que hace es redirigir el agua hacia la branquia, ¿no? Agua oxigenada hacia la branquia para un mejor funcionamiento de la branquia.
Eh, en los artrópodos tenemos pulmones que tienen una característica particular. Observamos pulmones en arañas y escorpiones y se caracterizan por tener una abertura al exterior, que es el espiráculo, una cavidad interna, que es el atrio, y las paredes de ese atrio, esa cavidad, está plegada en forma de laminillas muy delgadas, que reciben el nombre de lamelas, por donde va a circular el aire que ingresa por el espiráculo, normalmente no, pero internamente cada una de esas laminillas va a estar bañada por hemolinfa. Y las paredes de ese atrio también van a estar conectadas a músculos que van a ser los responsables de abrir y cerrar eso. El funcionamiento sería algo parecido a un acordeón o a un bandoneón, es decir, una serie de laminillas separadas que al ser accionado permite eh, entrar y salir el aire que circula por cada una de esas laminillas, permitiendo el intercambio respiratorio con la hemolinfa que circula por el interior. Esto se ubican en números pares, generalmente eh, un par o dos pares en arañas y 4 o 5 pares en escorpiones. Y en insectos lo que tenemos es el desarrollo de un sistema traqueal. Eh, También aparecen en algunas arañas y otros quelicerados, pero es característico de los insectos. ¿Cómo está conformado este sistema traqueal? Por una serie de tubos que son invaginaciones de la epidermis. eh, Internamente están, vieron que en insectos la epidermis es la que va a segregar el exoesqueleto, entonces esto también va a tener su exoesqueleto que se dispone en un patrón helicoidal característico y recibe el nombre de tenidio. Ojo, digo tenidio con T, sin la C adelante. Si tiene la C adelante, es tenidio, que es el modelo de branquia de los moluscos. Tenidio con la C delante de la T significa peine. Tenidio como tenia saginata, viene de cinta. eh, Significa eso, porque parece una cinta enroscada alrededor de estos tubos. Y al ser de quitina lo que hace es mantener abiertos estos tubos, evitando que colapse por la presión de los órganos internos. Entonces, al mantenerlos abiertos, permite la circulación del aire por el interior de todo ese sistema de tubos, ¿no? Eh, Al estar recubierta por exoesqueleto, todo este sistema es cambiado en cada proceso de muda. Al igual que la parte del tubo digestivo, la parte anterior y posterior del tubo digestivo, lo que es el estomodeo y el proctodeo, que también están recubiertos de exoesqueleto, entonces tienen que ser cambiados en cada proceso de muda. ¿Cómo funciona este sistema traqueal? El aire ingresa por la abertura, que son los espiráculos. En algunos grupos esos espiráculos están constantemente abiertos, en otros hay desarrollados diferentes dispositivos que permiten la apertura y cierre de esos eh, espiráculos. De allí pasa a un sistema de tubos principales, que generalmente son dos tubos laterales bien gruesos y desarrollados, y de esos tubos gruesos van pasando a tubos cada vez más finos hasta que llegan a las traqueolas, que están en contacto directo con las células o con los órganos, los diferentes órganos del cuerpo del insecto, ¿no? Entonces, es el aire el que es llevado directamente a las células y a los tejidos de los diferentes órganos para que se produzca allí el intercambio, y no como en el resto de los órganos respiratorios, donde es el sistema circulatorio o el líquido celómico o algún otro líquido el que circula por
la estructura respiratoria para cargarse de oxígeno y transportarlo hasta el resto del tejidos y órganos que tiene, ¿no? Acá el aire es llevado directamente hasta cada uno de los órganos y tejidos que lo necesitan. El extremo final de estas traqueolas está lleno de líquido y es donde se va a producir el proceso de difusión. El movimiento de ventilación necesario para hacer circular el aire dentro de estos túbulos va a estar dado por las contracciones propias de la pared corporal. En general, si bien hay muchas variaciones en los diferentes grupos, pero el modelo generalizado del patrón de desarrollo de este sistema traqueal está dado por un par de conductos laterales principales. De cada uno de esos troncos principales salen 3 ramas primarias, una dirigida hacia arriba que va a llevar el aire hacia el vaso dorsal, otro tronco dirigido hacia la parte media que va a oxigenar toda la masa visceral, todo el sistema digestivo, y otro tronco, otra rama que va a dirigirse hacia la superficie ventral para llevar oxígeno hacia la cadena ganglionar ventral. En los insectos muy activos, que son muy voladores, hay desarrollados sacos aéreos, que son vesículas dilatadas para almacenar un mayor volumen de aire, de modo tal que la cantidad total de aire que circula por ese sistema traqueal se va a ver incrementada gracias a estos sacos aéreos bien desarrollados en los insectos voladores. Eh, Cuanto más activo sea el insecto, mayor va a ser el tamaño de estos sacos aéreos. Y en los insectos que son acuáticos, eh, mientras son estadios inmaduros, vimos que desarrollan eh, branquias, distintos tipos de branquias que van a ser las responsables de oxigenar al cuerpo, pero en los adultos tenemos desarrollado ya el sistema traqueal. Entonces, lo que hay como adaptaciones a vida acuática es la capacidad de retener burbujas de aire en diferentes zonas del cuerpo, en los distintos grupos de insectos, para que puedan disponer de suficiente oxígeno mientras se zambullen en el agua, ¿no? En el caso de los hemípteros, vamos a tener burbujas de aire que se ubican debajo de los hemiélitros y se mantienen en su lugar gracias a la presencia de pelos hidrófobos, que evitan que esa burbuja atrapada pueda escaparse. En la superficie, en contacto con esa burbuja, se van a abrir los espiráculos, de modo que pueda seguir respirando debajo del agua. Lo mismo ocurre con los coleópteros acuáticos. Debajo de los élitros capturan una burbuja que se mantiene ahí debajo de los élitros y permite la respiración mientras bucean. O en el caso de las larvas de culícidos o algunos hemípteros como Ranatra o Velostoma, desarrollan sifones que son prolongaciones que permiten tomar el aire directamente de la superficie. En el extremo de estos sifones se va a abrir el espiráculo que conecta el tronco traqueal principal para llevar el oxígeno al resto del cuerpo. No es lo mismo acá. En el extremo de este sifón va a conectar con los troncos traqueales. Acá en Velostoma tenemos un sifón un poco menos desarrollado que en Ranatra, pero que es bien visible y funcional. Entonces, no atrapan burbujas, sino que conectan el sifón directamente con la superficie. Bien,
También tenemos como estructuras respiratorias modificaciones de apéndices directamente que se adaptan para la respiración. Es lo que ocurre con los parapodios de algunos grupos de poliquetos, es decir, todo el apéndice, todo el parapodio está adaptado para la respiración, forma en que se aplana y la manera en que circula, ya sea en algunos el líquido celómicos, en otros es la sangre que circula por el parapodio, son los que garantizan que funcione como branquias directamente, es decir, es todo el apéndice el que se modifica como branquia. En isópodos terrestres, las cochinillas de la humedad, los pleópodos están modificados, no como branquias, porque viven en un ambiente terrestre, ¿no? Sino que se modifican para la respiración mediante el desarrollo de lo que se denominan pseudotráqueas, que son pequeños canalículos por donde circula el aire. En todo este pleópodo va a estar bañado por hemolinfa. Entonces, estos canalículos que reciben el nombre de pseudotráqueas, porque no son tráqueas propiamente dichas, como en el caso de los insectos, va a permitir el ingreso del aire y van a actuar como órganos respiratorios, es decir, todo el pleópodo modificado es el que se va a comportar como estructura respiratoria. Y recuerden el caso de los equinoideos irregulares, los ambulacros petaloideos que habíamos dicho que tienen las podias especialmente modificadas para actuar como estructura respiratoria, es decir, en vez de tener la conformación típica tubular de la podia de un asteroideo, por ejemplo, acá estas podias tienen una estructura laminar aplanada que recuerda mucho a una branquia. ¿Por qué? Porque cumplen esa función. Su principal función es respiratoria. Y en el caso de los crinoideos, las pínulas que presentan en los brazos que están ramificados, recuerden que tenían las tríadas de podias que, si bien participan en el proceso de alimentación, también son las responsables de realizar la respiración en este grupo. Bien, hay algunos factores que influyen en el proceso respiratorio y que tienen que ver con características propias del animal, que son los factores intrínsecos como el tamaño corporal característico, la etapa en el ciclo vital en el que se encuentra o las actividades que realiza. Y otros que son extrínsecos, que dependen del ambiente, como la temperatura, la tensión de oxígeno presente o en los organismos acuáticos la salinidad del medio en el que se encuentra. En general, con respecto al tamaño, tasas metabólicas se incrementan a medida que crece el animal. Entonces, la necesidad de oxígeno va a cambiar con el incremento del tamaño corporal. Evolutivamente, las especies de menor tamaño tienen menores requerimientos metabólicos que las especies de mayor tamaño. Entonces, esas diferencias de tamaño van a condicionar todo el proceso respiratorio. Y esto también se relaciona con el punto siguiente, la etapa del ciclo vital. Y con las actividades del organismo. En el caso de los insectos, por ejemplo, que tenemos etapas de mucha actividad y otras de muy baja actividad, en el caso de los que sufren metamorfosis completa, los holometábolos que tienen un estadio de crisálida que se mantiene mucho tiempo inactivo, los requerimientos de oxígeno durante ese periodo van a ser muy bajos. En cambio, en las etapas donde el organismo está activo, las tasas de requerimiento de oxígeno van a sufrir un gran incremento y los mecanismos respiratorios, por lo tanto, van a variar dependiendo de la etapa del ciclo en el que se encuentra y de la actividad que realice. Y en el caso de los factores extrínsecos, se observa que hay una relación directa con la temperatura.
En términos generales, lo que se observa es al incrementarse la temperatura, aumenta el consumo de oxígeno y eso tiene que ver con muchos de los procesos metabólicos mediados por enzima que ocurren en las células y tejidos que son dependientes de la temperatura. Al aumentar la temperatura, se incrementa la actividad enzimática y eso hace que se incremente la necesidad de oxígeno. Al bajar la temperatura, ocurre lo contrario. Pero a pesar de estos cambios, lo que se observa es la acción de los mecanismos homeostáticos que tienden a mantener el equilibrio. Es decir, existe un proceso de aclimatamiento donde, a pesar de los incrementos de temperatura, hay una variación brusca al principio, pero luego tiende a estabilizarse como consecuencia de los procesos homeostáticos que actúan. En cuanto a la tensión de oxígeno disponible en el medio, se reconocen dos grupos de organismos, los oxiconformadores y los oxirreguladores. Es decir, los oxiconformadores carecen de mecanismos homeostáticos suficientes y dependen mucho de las condiciones ambientales. Por eso este grupo de organismos son utilizados como indicadores ambientales. Hay muchos que solamente prosperan en ambientes bien oxigenados, que cuando se cambian esas condiciones de disponibilidad de oxígeno, no disponen de los mecanismos necesarios como para compensar esa carencia y tienden a desaparecer. Por eso sirven como indicadores ambientales. Y hay otros que, siendo oxiconformadores, tienen la propiedad de ser anaeróbicos facultativos. Entonces, pueden sobrevivir en situaciones de anoxia gracias al recurrir a las vías anaeróbicas para la obtención de la energía que necesitan. En cambio, los oxirreguladores disponen de diferentes tipos de mecanismos para mantener constante el suministro de oxígeno a pesar de las variaciones ambientales que pueda haber. Esos mecanismos pueden incluir aumento de las tasas de ventilación de los órganos o estructuras respiratorias, incremento en la circulación o incremento en la síntesis de pigmentos respiratorios. Cuando están en zonas de baja tensión de oxígeno, se incrementa la producción de hemoglobina o hemocenina o alguno de los pigmentos respiratorios, y ocurre lo contrario cuando están en zonas muy oxigenadas, es decir, hay una disminución de la concentración de esos pigmentos respiratorios. Diferentes mecanismos para asegurar mantener el nivel de oxígeno necesario. El efecto de la salinidad no está del todo entendido, pero lo que se pudo observar en algunas mediciones realizadas es que hay un aumento del consumo de oxígeno tanto en los medios hipotónicos como hipertónicos. Entonces, lo que se supone es que el costo energético del proceso de osmorregulación que se produce es lo que genera el incremento en el consumo de oxígeno. Es decir, si están en un medio muy hipotónico, en las especies de agua dulce, por ejemplo, el hecho de tener que estar bombeando continuamente agua hacia el exterior, que ingresa normalmente como consecuencia del proceso de ósmosis, es lo que provoca un incremento en el consumo de oxígeno. Y al contrario, cuando están en un medio hipertónico que tienden a deshidratarse, el costo de mantener las condiciones de osmorregulación en ese medio también va a significar un aumento en el consumo de oxígeno. La adquisición del sistema circulatorio en paralelo al desarrollo de las estructuras respiratorias fue lo que permitió, fue un hito importante desde el punto de vista evolutivo porque permite superar las limitaciones que impone el proceso de difusión. Todos los procesos que dependen de mecanismos de difusión
están limitadas por las distancias a las que los distintos compuestos pueden difundir de manera efectiva. Y esas distancias generalmente son muy pequeñas. Entonces, adquirir un sistema circulatorio adyacente o en paralelo al sistema respiratorio fue un factor decisivo que permitió aumentar el tamaño corporal de los organismos. Lo vamos a ver en la clase siguiente, las características propias del sistema circulatorio, pero junto con ese sistema, con la adquisición de ese sistema circulatorio, hubo la adquisición de pigmentos respiratorios especializados en el transporte de los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? En invertebrados podemos encontrar hemocianina, clorocruorina, hemoglobina y hemeritrina como pigmentos respiratorios. Son pigmentos específicos para la respiración. El color de cada uno de estos pigmentos obviamente varía según esté en estado oxigenado o desoxigenado, ¿no? Y dónde se ubican también es variable. En algunos, esas proteínas, porque son todas proteínas transportadoras de oxígeno, pueden encontrarse en solución circulando como proteínas libres en la sangre o hemolinfa o líquido celómico, o bien asociadas a células, como el caso de la hemoglobina, que puede estar en las dos formas, en células, en eritrocitos, células especializadas para el transporte de hemoglobina y de oxígeno, o disuelta en solución. Y en el caso de la hemeritrina, solamente es una proteína muy grande y se la encuentra solamente dentro de células, asociadas a células. Es decir, no es capaz de circular en solución como el resto de los pigmentos. Y las propiedades de cada uno de estos pigmentos va a variar según las tensiones de oxígeno. En el caso de hemoglobina y hemocianina son pigmentos que funcionan bien tanto en tensiones altas como bajas de oxígeno. En cambio, la clorocruorina y hemeritrina son pigmentos que funcionan mejor con tensiones bajas de oxígeno. En condiciones de alta disponibilidad de oxígeno ocurre un proceso de saturación donde prácticamente se inactivan y dejan de funcionar. En cambio, en estos otros dos, la hemoglobina y la hemocianina, son capaces de provocar un transporte eficiente en las dos situaciones de alta y baja tensión de oxígeno. Vamos a ver después en los diferentes grupos en los que se encuentran. Bien, hasta ahí la clase de hoy. ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿Está? ¿No hay consulta entonces? Hola, ¿me puede escuchar? Sí, escucho. Consulta por ello, me perdí en un momento. La respiración en lo que sería poliquetos y iridineos, no sé si podría explicar otra vez. En poliquetos es Sí, sí, ilumineo. Bien. sí, sí. En poliquetos tenés dos mecanismos. En poliquetos, sí, dos mecanismos. Uno es, en el caso de los gusanos escamosos, tenés respiración cutánea. Poliquetos, ¿no? Pero también tenés las adaptaciones de los parapodios, ya sea del cirro dorsal o de todo el parapodio que puede modificarse en branquias. Y además, en poliquetos es uno de los más variables porque además de la respiración cutánea, de los parapodios modificados, también tenés el desarrollo de branquias propiamente dichas que pueden ubicarse asociadas no a los parapodios, sino en el caso de los perevelios, por ejemplo, al peristomio, es decir, en la base de los tentáculos alimenticios tenemos branquias que son independientes de los parapodios.
y que se desarrollan y se ubican en esa posición. O las propias radiolas de los gusanos plumeros, que son las responsables de actuar como órganos respiratorios. Es decir, poliquetos dentro de los anélidos es el que mayor variabilidad presenta en cuanto a estructuras respiratorias. En oligoquetos vas a tener respiración cutánea en la lombriz de tierra o de branquias en el caso de algunos oligoquetos acuáticos comoderos, las branquias anales que se observan como branquias digitiformes en el extremo posterior del cuerpo. Y en irudineos lo normal es la respiración cutánea. En el Obdela, por ejemplo, que no tiene ninguna estructura respiratoria, pero en la familia Piscicolidia sí tenés el desarrollo de branquias bien desarrolladas a, a ambos costados del cuerpo, digamos, que son bien visibles y notorias.